estamos hablando entre los años 1960 hasta el año 75, más o menos son. Y en esos años es donde Lima empieza a poblarse muy rápidamente. Se empieza a crear esto de las invasiones, ¿no? O sea, invasiones donde grupos de familias se juntan para poder obtener sus terrenos, ya sea invadiendo terrenos privados o terrenos del Estado. Entonces, esa forma de conseguir el terreno propio, ¿no? Entonces, esa experiencia empieza a funcionar. Entonces, empiezan a hacer las barriadas, los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos, pues, ¿no? Con diferentes nombres que se le llaman. Fijan una fecha que también es muy importante, porque en esas fechas aquí en Lima hay un encuentro del Banco Interamericano de Desarrollo donde hay visitas de otros presidentes de otros países, otras autoridades importantes, y la policía está cuidando a estas autoridades. Entonces, estas familias deciden invadir justo esa fecha para que la policía no lo saque así de pronto, ¿no? Entonces, invaden esas fechas. Pues cuando invaden este lugar, es un terreno privado, ¿no? Que se le llamaba las Pampas de San Juan de Miraflores. Entonces, estas familias se quedan un día, 2 días, cada día que van quedándose, hay más familias que se unen a esta invasión. Bueno, yo llegué de Chichas, de mi pueblo, trayendo un hijo enfermo, porque yo me casé de 13 años. Y mis 4 hijos fallecieron allá, los primeros hijos, porque no había doctor, no había nada. Entonces yo me vine para Lima por salvar el 5.º hijo, el último. En ese tiempo apareció la invasión en Villa Salvador. Como no teníamos casa, entonces me arriesgué y me vine. Venía el camión de los militares, entonces dijeron, vamos a darles en un lugar, el mismo camión les vamos a llevar. Y así, ojos cerrados, nos venimos con mi esposo, con el bebé así enfermito, y nos pusieron acá donde estamos ahora. Qué bonito, están arreglando más y más. ¿El tanque de agua dónde? Entonces, el gobierno les propone otro lugar, ¿no? Para que puedan ser reubicados. Entonces, estas familias, como lo único que quieren es un lugar donde vivir, ellos, no importa dónde sea, entonces ellos aceptan esa propuesta. Entonces, venirse más al sur de Lima, que era en ese entonces todo un desierto y que se le conocía como las Pampas de Tablada del Lurín. Un lugar totalmente desierto, no hay acceso ni siquiera para los carros, para que pueda entrar la movilidad, o para agua, luz, menos, o sea, es totalmente desierto, ¿no? ¿Y acá, a qué hora viene el agua acá? ¿Sabes? ¿Cómo que no sabes hoy? ¿Qué es eso? ¿A qué hora viene? ¿Qué? ¿A qué hora viene el agua? ¿A qué hora llega? ¿En las mañanas o en las tardes o en la noche? Ahorita no hay. Bueno, yo me llamo Juana Elisa Villar Tordín, soy casada, tengo 7 hijos, 6 varones, una hija mujer. Un 17 de junio de 1971 hemos venido. Yo vine acá a Villa El Salvador con 5 niños. El mayor de los 5 recién iba a cumplir los 5 años. Bueno, para mí esto ha sido, al principio ha sido bastante fuerte, me impresioné bastante porque era un desierto. No había ninguna casa, no había ni siquiera una piedra tamaño de un diente, no había, sino todo era arena. Lo que sí había bastantes alacranes y bastantes lagartos, lagartijas chiquititas. Sin embargo, estas familias aceptan venir allí y son trasladados con la policía, con los carros de la policía, del ejército y de eso, ¿no? Era desierto, solamente habían 3 casitas en todo esto, todo el tercero. Éramos los primeros. Eso lo supe por radio. Yo también vivía así, un poco, mi esposo trabajaba en el Ministerio de Salud, pero ganaba un sueldo bajísimo. Entonces, yo tenía 6 hijos. No me alcanzaba para la comida porque yo trabajaba también, sin embargo,
la comida, la ropa, el colegio y todo, no alcanzaba nada, pues, y a veces también nos hemos visto con el problema ese del desalojo de la casa. Entonces todo eso lo escuchaba ya después en mi caso también es así. Le digo a mi esposo, no, ¿cómo vas a ir? Es una arena, que no sé qué, no quería. Entonces, yo viendo el problema, pues digo, no, pues él no sufre problema porque él está todo el día en el trabajo, yo estoy acá con los chicos, estoy viendo el problema del hambre, de todo, ¿no? De la necesidad. No, yo me voy. Cuando llegan a este desierto, entonces empiezan a soñar. Me inscribí, entonces ahí nos han dado, nos dijeron, bueno, a ustedes se les van a avisar, va a salir en el periódico El Peruano, si ha salido la resolución de la entrega de su terreno. Como a los 6 meses recién veo en El Peruano que sale mi nombre, ¿no? Y que me acercaran, ¿no? Y así me vine, pues. Hay prioridades, ¿no? Primera prioridad es cómo entregar los terrenos a cada familia. Estamos hablando de parejas entre 18 a 30, 35 años con 3, 4 hijos. La mayoría, como dije, son provincianos y en algunos casos un buen porcentaje de analfabetos. Y entonces ese tipo de familias, estamos hablando de familias muy humildes, entonces se empieza a organizar, a diseñar junto con una oficina que es del mismo estado, del gobierno que se le denominaba en ese entonces SINAMOS, que son ya profesionales, arquitectos, todo eso, que empiezan a planificar, pero en conjunto a ver cómo se distribuyen los terrenos. No, traigan unos palos, hemos traído 4 palos para marcar las esquinas, ¿no? De frente y de fondo. Entonces nos daban una semana de plazo para instalarnos inmediatamente. Una semana de plazo significaba comprar esteras, significaba comprar palos, clavos, toda esa cosa, para cumplir con los requisitos que nos daban, ¿no? No sabíamos pues cómo iba a ser, ¿no? Solamente nos entregaron mi esposo con una semana de anticipación, le habían entregado el terreno de dónde a dónde iba a ser. O sea, lotizaron el terreno y con estacas dejaron marcado. No había ni pista, no había nada. Nada había. Todo se confundía. Usted cuando venía en el carro no sabía dónde era su casa, dónde era su lote, nada. Nos confundíamos al inicio, no sabíamos, a veces nos pasábamos de largo, a veces, porque como todo era igual. Gusto de verlos, ¿eh? Ya otro momento vamos a venir con más tiempo, ¿ya? Estamos de pasadita nada más, ¿ya? Chao. Chao, mamita, ¿eh? Vamos. Chao. Chao. Nos vemos, ya. Chao. Pues mira, yo vengo de una familia, sinceramente, de extrema pobreza, de una comunidad campesina, y ahí el distrito donde yo pertenezco se llama Chichas. Yo llegué de mi pueblo directo al sector 3, grupo 7, manzana C, lote 7, ¿no? Cuando yo llegué, la casita que logré obtener, o la choza, digo, el lote, yo tenía, recuerdo mi chocita, primero una estera doblada, entonces, y algunas noches dormía ahí y algunas noches dormía en la casa de mi tía, ¿no? Después ya logré hacer la chocita de 4 esteras, o sea, un cuadrado. Entonces, eso en una casita como esa he vivido casi como 10 años. Recuerdo que cuando nos entregaron el título de propiedad, es que era la alegría más grande, porque era el documento que decía, ese es tu terreno, esa es tu casa, ¿no? ¿Te imaginas después de tanto luchar, después de tanto pasar tantas cosas, y finalmente ya sí, por esto luché, ¿no? Por esto pasé todo lo que pasé. Entonces, ¿te imaginas tener eso? Es que la alegría
era enorme para todas las familias, ¿no? Y entonces armamos fiesta y todo eso, tuvo una celebración. Hemos venido a la arena, al arenal, ¿no? Solamente hemos encontrado arena y el cielo y el sol, ¿no? Y nada más. Entonces la comunidad ya vio la necesidad y se unieron los tres sectores, representantes de tres sectores, sin tener un cargo, ¿no? Sino, vamos a decir, los más, ¿cómo le puedo decir? Líderes, vamos a decir, ¿no? Entonces ya en una reunión conjunta se acuerda hacer una organización comunal. Y en la organización comunal todos tienen derecho, ¿no? Esa era la idea. Entonces comienzan, también piden la ponencia de los pobladores, qué es lo que quieren, qué es lo que es más urgente para ustedes, que lo escriban en un papel. O sea, al mismo tiempo que se iba distribuyendo los terrenos para las viviendas, se pensaba, a ver, ¿qué queremos, no? Por ejemplo, en un principio decía, Villa El Salvador debe tener el parque industrial, porque eso va a generar puestos de trabajo o dar oportunidad a los pequeños o medianos empresarios de Villa El Salvador mismo que tenían sus talleres en sus casas, ¿no? Entonces, se fijó toda una franja, un terreno muy, muy grande, donde decía, eso va a ser el parque industrial. Entonces, estamos hablando de un terreno totalmente desierto, ¿no? Entonces, siempre pensando en el futuro. Entonces, todo eso, los dirigentes, los que más entendían de estas cosas, analizan, ¿no? Y leen, bueno, tantos hay de esto, tantos hay de eso. Entonces, propongo, dice, de que se formen cargos por cada línea de acción, de salud, producción, de trabajo, servicios, que viene a ser los mercados, los centros de salud, bueno, todo entraba ahí. Y así es como se va formando la organización. ¿Ah? Y Villa, cuando mencionamos, decimos que hay 4 sectores en Villa, que es 4 zonas, la zona industrial, la zona residencial, la zona agropecuaria y la zona playa. Comunidad urbana, autogestionaria. ¿Por qué autogestionaria? Porque nosotros automáticamente nos estábamos organizando, automáticamente nos impulsábamos, ¿no? Porque no ha venido, por decir, un representante de gobierno, decimos, hagan esto, hagan otro, ¿no? Sino nosotros mismos, ¿no? Entonces ya autogestionaria, y nosotros mismos hacíamos las gestiones también, ¿no? Los pobladores, ¿no? La herramienta principal para que esto salga adelante y nos unamos ha sido la organización, la misma necesidad de los primeros pobladores. Esa necesidad ha hecho que nosotros esto saquemos adelante. Y también la participación, por ejemplo, para hacer la instalación de la luz, cada persona que era dueño de un lote, sus 7 metros tenía que hacer la zanja para enterrar los cables. Hombre y mujer, mi esposo tenía que ir a trabajar, pero ahí yo con mis hijos nosotros cavábamos el pozo para hacer el entierro de los cables subterráneos. La misma población tenía que hacer los sábados y domingos, ya era fijo los trabajos comunales, ¿no? Pero también la casa individual, cuando ya algún vecino necesitaba levantar, por ejemplo, o hacer un cuartito, entonces nosotros nos juntábamos, íbamos todos los vecinos del barrio a poder ayudar a ese vecino, ¿no? Lo único que hacía el dueño era poner la comida y todos los vecinos teníamos que trabajar. Entonces ya sabíamos, empezábamos por sí con esta casita y hasta donde la familia podía tener dinero para comprar los materiales, ¿no? Nosotros eso rescatábamos tiempo en los incas, que es el AINI, ¿no? O sea, el AINI era justo eso, ¿no? El trabajo comunal. Y recuerdo que para hacer la casita, solo un vecino tenía un planito que hizo, porque él era, recuerdo, era maestro. Entonces hizo, y todos nos cogimos de
de ese planito, casi todos hicimos el mismo modelo, ¿no? Las casitas. Por decir aquí una casa, ¿no? Esta es la comunidad. Y este es hay una lámpara, ¿no? También es el trabajo. Y hay un fusil, pero eso no lo hemos hecho con intención de que nosotros vamos a tener armas para, ¿no? Sino es la revolución que el pueblo realizaba para obtener sus cosas, ¿no? Para obtener lo que les pertenece, por decir, ¿no? Obtener la vivienda, obtener el agua. Esa revolución son las gestiones que hacía la población. Ese es todo el sentido, ¿no? Y esta es la vivienda, ¿no? que debe de lograr, ¿no? O también representa la educación, porque está representando las escuelas. Es como un libro, ¿no? Este dibujo lo ha hecho mi hijo, lo hizo él. En ese tiempo que recién comenzamos, cuando recién se forma, ha sido en el 1973. Sí, él lo diseñó, porque él estaba estudiando dibujo. Entonces, ya yo lo hago, ya pues. Nosotros acá jugábamos partidos esta era nuestra canchita de fulbito. Y imagínate, estas casitas eran de pura esteras, ¿no? Puras esteritas. Este era mi barrio. Y otra de las cosas aquí es que en cada grupo residencial solo había un caño de agua para 384 familias, imagínate. Y ese caño lo teníamos ahí en la esquina. Y un caño que nos venía agua por horas, ¿no? Y especialmente en las madrugadas, ¿no? O bueno, una mañana o una tarde, ¿no? Entonces, nuestros padres se iban a trabajar, o los adultos se iban a trabajar, entonces quienes quedábamos éramos los niños, ¿no? Y los adolescentes ahí, algunos saliendo del colegio, ya todos ahí. Entonces éramos los encargados en recoger el agua. Imagínate, hasta en eso, la pobreza era tanto que ni siquiera podías comprarte un bidón grande para sacar agua, ¿no? O sea, había familias que solo sacaban baldecitos y para sacar ese balde tenían que hacer toda una cola, estar 3-4 horas haciendo cola. Entonces, esos tiempos, les decía la vez pasada, la cola lo hacían los baldes, ¿no? Y nosotros nos dedicábamos a jugar, ¿no? Y lo logramos, porque hemos logrado cosas que ningún otro pueblo que ya existía mucho antes no tenían agua y nosotros hemos conseguido el agua. No tenían luz, pues nosotros ya teníamos la luz. Y otros pueblos que ya tenían, creo, 20 años atrás tampoco no lo habían logrado hasta ese momento. Para todo eso, ni siquiera nosotros, los dirigentes de esta organización, le hemos dicho a la población, bueno, como yo tengo que hacer esa gestión, deme usted para mí pasar. Todo era el impulso de la misma necesidad de la gente, ¿no? Que necesitaba, que sus hijos tenían que estudiar, necesitaban luz, pues, ¿no? El agua era elemental, ¿no? Los niños se nos morían. Cuando hemos llegado ahí se morían como mínimo 3 niños diarios. Nuestro deber era exigir, hacerles ver que el problema que tenemos, que vengan a ver cómo estamos, cómo se nos mueren los niños acá. Estábamos pisando los talones a cada rato, ¿no? Yo creo que algo que diferenció de cualquier otra invasión o de cualquier otro grupo de asentamientos humanos es que en Villa ha sido básicamente los líderes que empezaron a planificar, no pensando en el momento, sino pensando en el futuro, cómo queremos que nuestra comunidad, nuestra ciudad sea construida. Por eso el diseño mismo que ha tenido Villa El Salvador y la mentalidad que se tuvo desde un principio con ese lema que diga, porque no tenemos nada, lo haremos todo, yo creo que eso caracterizó mucho a la gente. Entonces nosotros teníamos que hacer nuestra propia política, tanto económica. Por eso es que, imagínate que hasta inclusive se pensaba en las necesidades comunes. Por ejemplo, una ferretería comunal. Nosotros podamos comprar nuestras esteras, podamos comprar los clavos, podamos comprar lo que es necesario para armar nuestras chocitas de esteras, ¿no? Se pensó en una farmacia comunal y finalmente se pensó en lo que es el banco comunal, ¿no? Que era otra experiencia, que nosotros teníamos nuestro propio banco, ¿no? Hasta entonces las experiencias de liberación en América Latina habían sido en armas, básicamente, ¿no? Entonces siempre quedaba el desafío que después de las armas, ¿qué?
después de tomar el poder, ¿qué? ¿Cuál era la construcción del poder popular? ¿Cómo era que se empezaba a construir las ciudades? Entonces, en la coyuntura que se vivía en el país, en América Latina, nace Villa El Salvador, una experiencia como una ciudad donde muchos sindicalistas, mucha gente obrera, con una visión de planificación de esa época del gobierno de Velasco. Entonces, se daba todas las condiciones para que efectivamente Villa El Salvador sea la ciudad en la cual se ponga en prueba todas aquellas capacidades de gestión y de construcción de una ciudad que nace del poder popular. Los pobladores de Villa El Salvador rechazamos, condenamos y repudiamos toda organización social, económica, política y cultural basada en el sistema capitalista e incorporamos a nuestra conducta social, a nuestra organización vecinal y a nuestras creaciones económicas, políticas y culturales los principios socialistas de solidaridad y fraternidad entre los pobladores. Nosotros como comunidad teníamos un programa, pero igualmente invadieron muchas ONGs acá. Entonces estas ONGs, ni cortos ni perezosos, entraron a los grupos y ofrecían su atención médica en primer lugar, ¿no? Su atención médica, que medicina. Entonces esto distorsionaba un poco a la organización. No solo la atención médica es la solución, hay que determinar cosas como el saneamiento ambiental, ¿no? La situación económica, el trabajo, la educación, todo eso influye para tener salud. ¿Quiénes soy? Pues soy Jerry Villaricico. Vine a Villa hace 20 años. Vine en un proyecto de cooperación con una ONG italiana que se llama MLAL, Movimiento Laico América Latina, todavía existe. Vine junto a otros compañeros en un equipo para trabajar aquí en Villa El Salvador en un plan único de salud. Entonces ideamos de que en Villa El Salvador debe haber un plan único de salud. ¿Qué significa eso? Que todas las entidades de salud tenían que tener los mismos programas. Nos vinculamos, nos establecimos un convenio con la CUAVES de Villa El Salvador, la Comunidad Autogestionaria de Villa El Salvador. El compromiso era apoyar, fortalecer el movimiento popular, la organización de base, la organización popular, a través de un trabajo técnico en salud. Ya, en este proyecto, en este programa estuvimos 3 años. Conmigo estaba un médico, dos médicos, una logopedista y yo soy enfermera. Dice, la salud es la lucha constante contra factores limitantes del desarrollo físico, mental, social y económico. La salud es la capacidad del hombre y la sociedad para adaptarse a la realidad y para transformarla. Trabajar por la salud no es solo asistir a la población en sus dolencias, sino fundamentalmente promoverla, potenciarla en su desarrollo social y cultural. ¿No? Eso, bueno, era como unas leyes para nosotros, ¿no? Pero acordadas por todos, ¿no? No se asusten, ¿ah? No se asusten. Y ahora le he traído acá para que visiten este espacio y le estaba contando que el espacio es el asentamiento más joven, ¿no? Más reciente de Villa El Salvador, porque ellos han estado en la parte antigua, primer sector. Y han visto la parte antigua, ahora van a ver la parte más moderna. Los niños están haciendo el milagro de entretenerlo, porque siendo el segundo día, todavía no hay material, no hay nada, porque recién hoy día han ido a hacer las compras para poder ya iniciar el programa en sí, ¿no? Que es de atención a toda la parte académica y de talleres. Y yo encontré aquí un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de proyectos de vida y una efervescencia ideológica, ¿no? Muy rica. Aquí se estaba poniendo en marcha un proyecto socialista. Bueno, como cuando las cosas se inician, sobre todo en una situación como esta, ¿no? Que recién está organizando los espacios, recién se están construyendo como barrio, siempre hay una acogida más
más entusiasta, más, ¿cómo te puedo decir? Más cálida, con más expectativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene nada. Nació como Coaves, ¿no? Tú sabes, y luego ya pues entró después de unos años, ¿no? Ya se creó la parte legal, el marco legal del municipio. Era interesante porque nadie sabía antes dirigir, por ejemplo, una asamblea, o nadie sabía cómo llevar cuentas, o nadie sabía cómo tomar apuntes, o organizar un grupo para campeonatos como secretario de deporte, qué sé yo, pero ahí iba justo la responsabilidad de la misma comunidad. A los 18 millones. 18 millones, sí. Porque imagínate, aquí en esta familia de 3. Hola, preciosa. Buenos días, Anita. ¿Cómo va, Anita? Bien, solamente que como tuvimos bastantes en la mañana, a algunos ya tuvimos que llevarlos a deportes y para airearnos un poco, a otros están acá. Ah, ya lo han separado. Sí. Está bien, es una salida. Hay más y más y más y más y más y más. Entonces, lo que vamos a arreglar ahora con las chicas es lo de las mesas, ¿no? Y han llegado tantos, mire que hasta en el piso hemos estado con las banquitas. Se va a tener que utilizar los ladrillos, como Sí, hacían. Luis tenía razón, ¿eh? Como hacían al inicio, los niños de Villa Salvador, cuando no había colegio todavía, iban al colegio con su ladrillo. Ponían ladrillito y un ladrillo para sentarse, 2, 3 ladrillos ahí. Bueno, estamos al inicio, siempre estamos al inicio. Nunca acaba el proceso, ¿no? Increíble. Cuando era Coaves solamente la población se movía en forma homogénea y en función de la realización del proyecto. O sea que todos los pobladores entraban en el proceso de la dirigencia desde la manzana, desde el grupo residencial, desde el sector, porque la ciudad así está dividida. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos acá para servirles en cualquier tipo de información con respecto a este sector que es lo último del distrito de Villa El Salvador. No hay otro espacio para una nueva invasión. O sea, la más reciente y la última. Cuando dice la última, quiere decir la definitiva, porque si aunque otro grupo quisiera, no debería irse a la playa. Ya no hay espacio en Villa El Salvador. Se ocupó este gran territorio que ahora sí llegó a 400.000 habitantes. Sí, no, ha sobrepasado. Pasó. Más de 500.000 ya. No, 500 no. Estamos en 450. Promedio, pero ya con... Por ejemplo, los primeros dirigentes que se elegía, no es que se elegía y se les dejaba, y ustedes ya no, era en ese proceso se capacitaba a los líderes. Estamos el consejo directivo actual, faltan algunas compañeras porque están en otras reuniones delegadas. Y bueno, la federación es una organización social que trabaja desde hace 24 años, ya 25, vamos a cumplir pronto nuestras bodas de plata 2008. Y bueno, es una organización social que integra a mujeres. Yo me llamo María Rojas y soy secretaria de Prensa y Propaganda. Yo soy Vilma Orbeso. Tengo el cargo hoy de vigilancia, ¿no? Pero yo vengo desde la creación de la federación con María Elena, con Erlinda Muñoz, que fueron las primeras presidentas. Bueno, soy Dona Tilda, Dona para todos, soy secretaria de organización. Bueno, nosotros aquí amamos a la FEPOMUVES. Es un amor así, platónico, ¿no? Pero estamos felices de pertenecer a la FEPOMUVES porque hemos aprendido a valorarnos, hemos aprendido a salir a las calles, a no tener miedo. A mí personalmente me ha ayudado un montón la federación, porque antes como que en la organización vecinal que veía igual, ¿no? Cuando había elecciones, para secretario general yo siempre proponía un varón, ¿no? No estaba pensando en mi género. A partir de la federación empiezo a pensar, a capacitarme, a reconocer que la mujer debe ocupar espacios de poder. Dicen que una persona tiene que escribir un libro antes de morir, tiene que tener un hijo. Yo estoy contenta de que hayamos todas construido esta organización llamada FEPOMUVES y que tenemos
También una mártir, María Elena Moyano, que arriesgó su vida por la lucha por la vida, por la paz. El proyecto que yo percibí, que yo conocí, era un proyecto a largo plazo. Un proyecto que iba adelante hacia la construcción de una ciudad nueva, una ciudad modelo, una ciudad autogestionaria, una ciudad donde se impulsara constantemente la participación activa de los vecinos, de los habitantes, que nadie se hiciera sin que hubiera, ¿no?, consensos y que hubiera aporte, y que esto permitiera, ¿no?, el avance de la comunidad hacia un proyecto común, hacia un bienestar para todos. Y que no hubieran excluidos, y que se pudiera afrontar el problema de la pobreza desde un proyecto propio, desde el proyecto Villa Salvador, se pudiera llegar a incluir a todos aquellos que aquí habían llegado y todos aquellos que querían llegar, para que superaran la barrera de la pobreza y desde la pobreza construyeran una ciudad nueva. Nosotros todo lo hicimos empíricamente, en la práctica. No había madres ni padres, este distrito lo hemos hecho de la nada. Entonces todo fue construir una ciudad, construir tu familia, construir tu liderazgo, todo creativamente, todo. El problema es que las mujeres no han dirigido la comunidad, se han aportado con su trabajo, con su esfuerzo, y para eso se ha creado la Federación de Mujeres, ¿no?, para que las mujeres ahora no solo aporten con su trabajo, con su esfuerzo, y que no solamente sean una masa de trabajo como peonas, sino que las mujeres también aprendan a dirigir, ¿no?, y a hacer propuestas alternativas al proyecto de nuestra comunidad, ¿no? Y para eso estaba la Federación de Mujeres ahorita en Villa Salvador. Era una mujer excepcional, María Elena, en eso lo tenía bien claro, una mujer que nos ayudó a enfrentar los diferentes problemas y arrancamos diferentes leyes al gobierno. Arrancamos, por ejemplo, se daba la ley de la leche, del vaso de leche, era de 0 a 6 años. Logramos que se dé hasta 17 años, porque había chicos que no se les podía dar, iban al colegio y no tenían ni siquiera en la noche que comer. Y eso a veces les servía de almuerzo y de comida. Era una mujer muy inteligente y era una mujer que tenía y sabía lo que pisaba. Sabía que solamente haciendo que las mujeres se desarrollaran, se organizaran, podíamos enfrentar a los gobiernos de turno. Y ella los enfrentó. Y otra cosa, su alegría. Mira las fotos. ¿Cuándo estaba triste María Elena? Nunca estaba triste. No recuerdo nunca. Nunca en público. Jamás la veías triste. Era una mujer que te contagiaba alegría y armaba fiesta en cualquier lugar, con lo que hubiera, ¿no? Siempre tenía la predisposición de armar cosas, ¿no? Ya vamos a hacer eso un poco nosotros, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Nada, ella lo hacía, ¿no? Yo recuerdo, yo te cuento una anécdota, habíamos traído la leche ya del camión toda sudada, te imaginas la leche de las bolsas que se cae, estábamos así, y la habían invitado a ella al Hotel Sheraton, pero a ella pues, suban, teníamos una camioneta más, suban, pero ¿a dónde? Y con sandalias, pero sucias, suban. ¿Y a dónde vamos? A Lima. A Lima será pues otra vez a recoger otro poco de leche. Cuando el carro se para en el Hotel Sheraton, donde van los... Era una isla, pues. Donde van los videos. Uy, escondiéndonos, pero no nos hubieras dicho para la... Vamos. Y estos están más sucios que nosotras. Pasen. Vean, sentadas ahí. En el ascensor nos encontrábamos con los que estaban así, nos miraban así. Y decía, no, nosotros valemos más que todos estos juntos. Eran unas cosas que te ponían un nivel. Mientras que nosotros venimos de provincias con otras cosas de toda una educación de servicio, ¿no? Esto, y te rompías tu esquema, ¿no? Y te ponían otro nivel. Ah, ya, bueno, pues no. No quisiera. Buenos días, chicos. ¡Buenos días! Ya, buenos días.
Bueno, los ambientes aquí, no sé si lo conocen. Buenos días. Van a hacer una fiesta. El viernes. Van a hacer una fiesta de bienvenida a los chicos cuando ya... La primera semana siempre es para juntarse, ¿no? Luego el fin de semana se hace una fiesta de acogida, de bienvenida. Ya, esto es el... ¿Dónde está Brigitte? Hola Brigitte, ¿qué tal? Empezaron su tallercito. Ya, están haciendo las pulseras. Este trabajito, ese sistema que tienen para hacer pulsera con macramé, ¿eh? Ese es su telar. Vinieron acá 2 italianas, arquitectas, que trabajan con Arquitectas Sin Frontera en Barcelona. Y se llevaron todo un proyecto de reconstrucción del módulo, de modelación, pero probablemente lo harían nuevo, esto sale todo, porque ya tiene un tiempo. O sea, un prefabricado así no te va a durar más de 3, 4 años. Esto ya tiene tiempo. Me parece que, bueno, nos van a dar una respuesta cuando regrese una de las 2 chicas. Si es que hay una posibilidad, entonces esperaremos, ¿no? Aunque hay que esperar un año. Y si no, bueno, tendremos que buscar un fondo para... Si sale, es un gol de media cancha. Y si no, veremos cómo lo haremos, pero el invierno no lo voy a aguantar. Hay hueco por toda parte. Se va a llenar, va a llover aquí adentro. Si viene aprobado, bueno, pondremos algunos, esperaremos. Si no, tendremos que ver cómo. ¿Verdad? Ya, pero ahora estamos bien. Por ahora no hay problema. Bueno. Ya, chica, chao. Chao, Rosalía, chao. Cuando yo decido regresar a Lima, coincidió también con una propuesta que venía de la Asociación Civil Pro Niño Íntimo a través de Sara Diestro. Sucedía que hacía 22 años éramos educadora popular de barrios y nunca logramos exitosamente un programa que convoque y haga a participar a los jóvenes y adolescentes hombres. Entonces, dentro de un club de fútbol como es Alianza Lima, descubrimos cuánto útil puede ser el fútbol para elementos y factores de educación, formación, movilización y participación. Siendo exitoso el programa, decidimos en el 2000 sacar el programa a los barrios. Y lo hacemos primero en Villa El Salvador, porque personalmente para mí Villa El Salvador era emblemático. Villa El Salvador fue la ciudad que me conformó a mí como ciudadana, como mujer política, como luchadora social, como educadora popular. Y era para mí, siempre es para mí una obligación que cada vez que podamos nosotros aportar algo innovador, se pruebe en Villa El Salvador. Lo que hicimos venir acá y tratar de encontrarnos con los dirigentes para juntos armar una propuesta que fuera dirigida sobre todo a niños, niñas y adolescentes, pero que involucrara a toda la comunidad. No hay otro lugar que haya tantas canchitas de fulbito o tantos lugares deportivos como los hay en Villa El Salvador, ¿no? Los primeros años jugábamos pues en arena, ¿no? Y además es que la arena era como el colchón, ¿no? Uno podía tirarse en el suelo, podía revolcar, podía hacer... porque era una arena limpia, era arena pura, ¿no? Y jugábamos sin zapatos, entonces eso he gozado muchísimo. ¡Cabeza! ¡Bien! ¡Bien! Jugamos. Sacamos rojo, sacamos.
Aquí aprendí qué cosa quiere decir estar en un proceso de democracia real donde tú levantas la mano y todos te escuchan, y había gente que no sabía ni escribir ni leer y opinaba y respondía a una dirigencia que convocaba a la asamblea y que respetaba la asamblea, y la asamblea tenía la palabra y la asamblea decidía. Yo, con toda mi experiencia de estudiante activa en el movimiento activo, yo no conocía realmente el significado de la participación democrática en un proyecto de desarrollo hasta que no lo viví acá en estos años. Bueno, Villa El Salvador ha sido creado como distrito en el año 1983, bueno, el 1 de junio de 1983. Bueno, hasta ese año nuestra autoridad máxima era la COAVES, ¿no? La organización más importante. Pero cuando se crea el distrito y tenemos al primer alcalde, que es Michel Ascueta, es elegido, entonces en el primer periodo de Michel Ascueta él mantiene esta organización y hace que juntos puedan trabajar, ¿no? Por eso que el primer decreto municipal que da Michel Ascueta es ley comunal, es ley municipal, ¿no? Quiere decir lo que los acuerdos o todos los problemas, lo que se habla en la COAVES, el alcalde lo que hace es aprobar o avalar esa decisión que se toma, ¿no? Entonces, eso se ha venido trabajando hasta los primeros años como alcalde que asume Michel Ascueta. Pero después empieza la COAVES, la misma organización empieza a debilitarse, ¿no? Empieza ya más a asumir por tendencias partidarias, políticas, y empieza a hacer enfrentamiento a la municipalidad, ya no hay esa coordinación, entonces ahí se hace el distanciamiento, y tal es así que ya la misma municipalidad o el alcalde ya no asume como los primeros años esa coordinación. Entonces, en la organización de la COAVES empieza inclusive a tildarse de que hay gente infiltrada, de sendero, y qué sé yo. Entonces, ya eso crea toda una debilidad, ¿no? Villa El Salvador fue declarada zona roja, ¿no? Así como otros lugares. Entonces, eso generó mucho temor, pero nosotros, María Elena decía, no, tenemos que seguir. Tenía una capacidad de discutir y debatir. Yo recuerdo que decía ella en un discurso, dijo, a ver, que salgan, que den la cara a los de Sendero. Queremos nosotros discutir, porque aquí no nos van a venir 4 iluminados a decirnos por dónde tenemos que ir. Que no vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. Que nosotras apostamos a la vida, y aquellos que quieran presentar sus propuestas, compañeras, de carácter político, que la presenten, que discutan, que debatan, compañeras, pero que no amenacen dirigentes. Queremos discutir. Cuando atentaron nuestros centros de acopio, igual salimos a las calles con ella encabezando. Nosotros sí le decíamos, María Elena, pero ten cuidado, que son estos, pero no. Ya María Elena había salido a un espacio que no podía retroceder. Y los grandes luchadores de izquierda, todos, nadie le hacía el frente a Sendero. Bueno, cuando
empezamos el problema de la violencia política que en el país. Bueno, Villa El Salvador ha sido tal vez uno de los distritos de Lima que ha sido más golpeado por el problema del terrorismo, ¿no? La misma población ya tenía mucho miedo en participar, ¿no? O sea, si antes, por ejemplo, llamabas tú a una asamblea general y ahí pues todos participaban, desde niños, jóvenes, todos juntos, pero ya cuando se empieza a crear esto ya había temor en ir inclusive a las asambleas, ¿no? Inclusive de participar o de proponer o de decir las cosas, porque ya el miedo se había apoderado de todo eso, porque al final llegamos a tal punto de pensar y decir de que no sabías si tu propio vecino estaba metido en eso. Por un lado eran los terroristas y por otro lado también eran lo que son las Fuerzas Armadas o las policías, ¿no? Esa etapa que hemos vivido yo creo que perjudicó a Villa en cuanto a la organización, ¿no? Porque ya el miedo mismo hizo que ya los líderes no asuman como antes esa responsabilidad que se tenía, ¿no? Cuando a María Elena empiezan a llegarle las amenazas por Sendero, es porque promovimos frente al Fujichok, que fue lo primero que implantó Fujimori. Nosotros desde la Federación hicimos las ollas comunes porque la gente andaba como zombie con el Fujichok, su plata no servía para nada, lo poco o mucho que tenían ya no servía para nada. Y desgraciadamente esas cosas y tener la coadministración del programa social del vaso de leche hizo que se nos tildara como colchón del sistema, ¿no? Por Sendero. Pero por otro lado teníamos también al gobierno que venía a hacer el rastrillaje, ¿no? El rastrillaje era que venía el ejército, se metía a las chozas y se llevaba a los jóvenes, porque no tenían documentos, o porque eran de Ayacucho, o porque eran de Apurima, que supuestamente de ahí eran los que nacían los senderistas, ¿no? Mi hija estudiante universitaria tenía este libro de Marx y la bajaron del ómnibus a la cola y sabe Dios si hubiera desaparecido, si no hubiera sido hábil, que esconde el libro y se vuelve a subir al mismo carro por la puerta de atrás. Y a los que bajaron se lo llevaron. ¿Y cuántos desaparecidos? La estrategia fue que nadie diera el nombre, ¿no? Porque los senderistas también ubicaban a las dirigentes, empezaban a amenazarlas para que esa dirigente no siga participando en la organización, no sigan trabajando en los comedores, no sigan trabajando en los vasos de leche. Entonces nosotros, María Elena dice, nadie da el nombre de su dirigente, de su coordinadora, nadie. Y la coordinadora que trate de dormir en otro lado, cambie su rutina de caminar, ¿no? No lo haga por el mismo lado como siempre lo hace. Y desgraciadamente la mataron, pues, a María Elena. Cuando asesinan, porque fue un asesinato brutal, terrible, no solo la mataron y la dejaron ahí, le pusieron la dinamita, la volaron en 1000 pedazos, sanguinarios, terroristas, como su nombre lo dice. ¿Cómo voy a aceptar que recojamos pedacitos de nuestra compañera? No la enterramos completa. Es lo más terrible, ni en la guerra, ¿no? Viene razón Berta cuando dice, nosotros nos encontramos como un sándwich. Por un lado a Sendero, que nos decía que éramos colchón de soporte del sistema, este sistema capitalista, caduco, como ellos le dicen. Y por el otro lado, si salíamos a las calles a protestar, a reclamar, el gobierno decía que éramos terroristas. Sendero, yo admiraba a Sendero. Tenía una buena ideología de lucha, de justicia, luchar por los más pobres. Me parecía bien, y María Elena también, ¿no? Admirábamos profesionales, estudiantes luchando por los pobres, ¿no? Pero su metodología es lo que le acabó a Sendero. Y la lógica después de la muerte de María Elena es: quien mata pueblo no lucha por pueblo. María Elena era hija del pueblo y la habían matado. A Emma Hilario, una dirigente de San Juan de Miraflores,
una mujer del pueblo. Ese es el costo de este terrorismo donde Abimael y sus amigos creían que teníamos que ir por ahí, pero no sabían que la gente pensamos, analizamos y que no vamos a matar de hambre a nuestros hijos. ¿Qué decían ellos? Cuando el pueblo se muera de hambre con sus hijos, van a tomar el fusil. ¿Y con qué fuerza iban a tomar el fusil si no estaban alimentados? Pero esto no vale nada. No vale nada quien asesinó a una mujer de pueblo. No vale nada quien no debate y discute. Quien no da la cara. Tiene 1000 oídos, 1000 ojos, están viendo, te están siguiendo. ¿Qué país es eso de terror? Donde yo no me puedo sentir tranquila, no puedo discutir contigo. Y si no estoy de acuerdo, este chico de Huancayo no estaba de acuerdo, le ganó en el debate ideológico, político. ¿Qué hicieron? Lo mataron ahí mismo. Entonces, donde no acepta nada, donde es totalitario. Entonces, o sea, sus principios, sus ideales de ellos no eran lo que realmente la gente pensaba, ¿no? Nosotros teníamos nuestros ideales por lograr una justicia social con democracia, ¿no? Claro. Pero ellos no, en esa acción de ensañamiento contra María Elena, de matarla y dinamitarla, fue querer desaparecerla. Y después también atacar su misma tumba. Te digo, y lo digo con mucho orgullo por haber estado al lado de ella, que si ella hubiera estado viva, hoy ella hubiera sido candidata a la presidencia, hubiera sido nuestra presidenta. Ellos sabían por qué la mataban, porque con eso mataban a una mujer que verdaderamente podía llegar al poder. El día que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi villa te lucharé. En Villa yo nací, en Villa me crié, en Villa yo estudié, en Villa debo morir. El día en que yo me muera y me lleven a enterrar, saldré de mi sepultura y por mi villa he de luchar. A ver, ¿qué es la pobreza en Villa Salvador? Ser pobre en el país es que el gobierno no se preocupe por una buena educación de desarrollo de capacidades de la gran mayoría de la población. Porque no le interesa que el pueblo siga desarrollándose, no le interesa que el pueblo tenga salud. Un niño mal alimentado va a dormirse. ¿Y qué va a aprender? Tienen educación solo los hijos de los que tienen capitales para que se puedan educar en las universidades para seguir dirigiendo empresas. Y nuestros hijos tienen que educarse para servir. Mientras más ignorante el pueblo, menos podremos reclamar, pues. Si a mí me dan pescado, todo el tiempo voy a comer pescado, si me dan. Pero si no me han enseñado a pescar, entonces ¿cómo voy a aprender yo a poder salir adelante y ser algo mejor? Ser pobre en este país es no vivir con dignidad. Y contra eso luchamos. Villa ya dejó de ser la experiencia que fue en el inicio de los años 70. Se injertó totalmente en la dinámica económica, productiva y social del país. Sufrió los daños de la guerra, sufrió los daños
de la presencia de los grupos levantados en armas, sufrió los daños del fujimorismo, ¿no? Entonces, y ahora es producto de todo eso, de la economía neoliberal, es producto del mercado libre, es un gran mercado. Hay ahora una tendencia a la construcción de la ciudad simplemente como espacio urbano. Yo lo que quisiera, para que siga avanzando Villa, quisiera que la gente tome conciencia y siga participando en el proceso de desarrollo de nuestra organización. Para ser candidato en tiempo de elecciones hay un montón de candidatos de todo, pero ¿qué hacen? No hacen nada. Les falta vocación de servicio. Si estuviera una varita mágica, yo retomaría la capacidad de liderazgo que tiene la gente, le inyectaría, ¿no? un poco de lo que tenía la generación anterior de hace 20 años, este deseo de sentirse ciudadano, constructor de su propia ciudad, poblador activo, que da un sentido a su presencia en su barrio, en su manzana, en su lote. Aquí está todo por hacer, está por construirse, está por abrirse nuevos caminos. Es más, aquí está el oxígeno, aquí están los recursos naturales que el mundo necesita para vivir. Nosotros hablamos que hay necesidades radicales que están más allá de satisfacer comida, vivienda y educación o salud, sino que está enganchada con las profundas necesidades y aspiraciones de la persona de ser alguien, de ser reconocido en su derecho a ser feliz. Nosotros en ello tenemos mucha riqueza porque hay múltiples iniciativas donde a pesar que hay pobreza, la gente sabe que está construyendo con esperanza un futuro distinto.